Hola, hola, mi gente guapa. ¿CEU Superíndice 3 Moes tu UDN? Espero que de maravilla. Les doy la bienvenida a un nuevo vídeo AQ en su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Ya saben que me encanta tenerlos por AQ compartiendo un cafecito virtual y poniu copyright donos al dúa con lo último. Hoy, damas y caballeros, tenemos un tema que es tú que arde. Un tema que ha sacudido los cimientos de la Faru, Ndula, un tema que nos ha dejado a todos con la boca abierta y pregunto un donos, copyright es tú pasando. Vamos a hablar de Can Yaman. El mismísimo Galu Dene turco que nos ha robado el corazu superíndice 3N con su talento, su carisma y, vamos a ser sinceros, su impresionante físico. Pero parece que detrás de esa sonrisa perfecta, se esconde una tormenta. Y es que recientemente han surgido unas declaraciones, bueno, mejor dicho, unas confesiones explosivas por parte del actor que nos han dejado a todos en shock. Se habla de arrepentimiento, de frustración superíndice 3N, incluso de una posible crisis existencial. ¿Será que Can Yaman se ha cansado de la fama? ¿Estará arrepentido de sus decisiones profesionales? ¿O es simplemente una estrategia de marketing? Antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y por supuesto, du copyright genme un like si este tema les interesa tanto como a mí. Vamos a darle con todo. Ahora rense porque esto se pone bueno. Rense fuerte porque vamos a desentrar más menos a los misterios de la supuesta explosión superíndice 3N y el arrepentimiento de Can Yaman. Bien, como les decua, la noticia ha corrido como la pu superíndice 3 Lbora. De repente empezamos a ver titulares, comentarios en redes sociales, vídeos en YouTube, todos hablando de lo mismo, Can Yaman arrepentido de su trabajo. Al principio confieso que pensé copyright que era un rumor ese, una de esas noticias falsas que circulan por internet para generar clics. Pero cuanto se investigaba, se me daba cuenta de que había algo de verdad en todo esto. Las fuentes son diversas. Desde entrevistas en medios italianos, donde el actor reside actualmente, hasta comentarios en sus propias redes sociales que, aunque sutiles, dejaban entrever un cierto malestar. Pero lo que realmente encendió superíndice 3 la mecha fue una supuesta entrevista, cuyo contenido se filtró superíndice 3, donde Yaman, aparentemente, se mostraba muy crítico con su trayectoria profesional, especialmente con sus primeros trabajos en la televisión superíndice 3N turca. Ojo, digo supuesta porque la autenticidad de esta entrevista aún estuvo siendo debatida. Algunos aseguran que es real, que fue publicada en una revista italiana de gran prestigio y luego retirada misteriosamente. Otros, en cambio, afirman que se trata de un montaje, de una serie de declaraciones sacadas de contexto para generar controversia. La verdad es que en este punto, nadie lo sabe con certeza. Pero independientemente de la veracidad de la entrevista, lo cierto es que el debate estuvo abierto. Y lo que me parece muy interesante es analizar por copyright estas declaraciones, reales o no, han resonado tanto entre sus fans y entre el público en general. Copyright hay detrás de este supuesto arrepentimiento. Copyright factores podrían haber llevado a Can Yaman a sentirse de esta manera. Para entenderlo mejor, tenemos que remontarnos a los inicios de su carrera. Can Yaman comenzó superíndice 3 a actuar en 2014, en una serie llamada Geu Nulisleri. Después copyright de eso participó superíndice 3 en varias producciones pero fue con Erkenci Kwai Pug Haro Show más menos Ador en 2018, donde realmente alcanzó superíndice 3 la fama internacional. Esta comedia romántica, protagonizada junto a Demet Özdemir, fue uno con diéresis copyright sito arrollador, no solo en Turcua, sino también copyright en Latinoamu copyright rica, Spau más menos a Italia. El personaje de Candivit, un foto superíndice 3 grafo aventurero y seductor, catapultó superíndice 3 a Yaman al estrellato. Su química con Demet era innegable y la serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global. De repente Can Yaman era el hombre del momento. Portadas de revistas, entrevistas en televisión superíndice 3N, contratos publicitarios. Su vida cambió superíndice 3 radicalmente.
Y aquí es donde, creo yo, empiezan los problemas. Porque la fama, como todos sabemos, tiene dos caras. Por un lado, te abre puertas, te da oportunidades, te permite alcanzar tus sueños más menos os. Pero por otro lado, te expone a una presión superíndice 3n constante, te exige una imagen perfecta, te somete a un escrutinio público implacable. En el caso de Can Yaman, esta presión superíndice 3n se intensifica superíndice 3 mood debido a la naturaleza de su personaje en Erkenci Kwai. Candibit era un símbolo sexual, un hombre irresistible que encandilaba a todas las mujeres. Y queramos o no, esta imagen se proyectó superíndice 3 sobre el propio Yaman. Se esperaba que fuera igual de seductor, igual de perfecto, igual de carismático en la vida real. Y aquí es donde entra en J. Huevo el famoso encasillamiento. Cuando un actor interpreta un papel que tiene mucho con diéresis copyright cito, corre el riesgo de ser identificado únicamente con ese personaje. El público y a veces incluso los productores, lo ven como una extensión superíndice 3n del personaje, y les cuesta imaginarlo en roles diferentes. Este fue, creo yo, uno de los principales problemas que enfrentó superíndice 3 Can Yaman. Después Copyright S de Erkenci Kwai le ofrecieron papeles similares, personajes que explotaban su atractivo físico y su imagen de Galu N. Y aunque aceptó superíndice 3 algunos de estos proyectos, como la serie By Jane M.R. Round, parece que no terminaron de satisfacerlo. En la supuesta entrevista filtrada, Yaman habrá expresado su frustración superíndice 3n por esta situación superíndice 3n. Habrá dicho que se sentía limitado, que quiero a demostrar que puedo hacer mucho ese que simplemente ser guapo y seductor. Que quiero a interpretar personajes ese complejos, ese desafiantes, que le permitieran mostrar su talento actoral en toda su dimensión superíndice 3n. Otro factor que podrá haber influido en este supuesto arrepentimiento es la percepción superíndice 3n que tiene Yaman de la industria del entretenimiento turca. En los últimos aún más menos ha habido mucha controversia en torno a las condiciones laborales de los actores en Turquía. Se habla de largas jornadas de trabajo, de salarios bajos, de falta de protección superíndice 3n laboral. Algunos actores han denunciado públicamente estas situaciones, y han criticado la falta de apoyo por parte de los productores y las cadenas de televisión superíndice 3n. No su copyright si este sea el caso de Can Yaman, pero es posible que haya sentido cierta desilusión superíndice 3n con el sistema, que haya visto cosas que no le han gustado, y que eso haya contribuido a su malestar. Además, no podemos olvidar que Can Yaman es una persona muy ambiciosa. Desde el principio de su carrera ha demostrado que no se conforma con lo fácil, que siempre busca nuevos retos, que quiere superarse a sí mismo. Por eso decidió superíndice 3 mudarse a Italia, aprender italiano, y probar suerte en el mercado europeo. Esta decisión superíndice 3n fue muy valiente, pero también copyright n muy arriesgada. Dejó superíndice 3 a trurese su zona de confort, su fama, su público, y se enfrentó superíndice 3 a un nuevo idioma, a una nueva cultura, a una nueva industria. Y aunque ha tenido algunos con diéresis copyright citos en Italia, como su participación superíndice 3n en la serie Sandokan, es posible que también copyright n haya enfrentado dificultades, que haya sentido la presión superíndice 3n de tener que demostrar su valía en un entorno desconocido. Y aquí llegamos a otro punto clave, las expectativas. Cuando una persona alcanza la fama, todo el mundo espera que siga triunfando, que siga cosechando con diéresis copyright citos, que nunca se equivoque. Pero la realidad es que nadie es perfecto, y que todos cometemos errores. Y a veces, esos errores pueden tener consecuencias negativas en nuestra carrera. Can Yaman ha tenido algunos tropiezos a lo largo de su trayectoria profesional. Ha sido criticado por algunas de sus declaraciones, por algunos de sus comportamientos, por algunos de sus proyectos. Y es posible que estos tropiezos hayan afectado su autoestima, que hayan generado dudas sobre su talento, que hayan contribuido a su sentimiento de arrepentimiento. Pero, ¿realmente se arrepiente de todo? ¿O se arrepiente solo de algunas cosas? Yo creo que es importante diferenciar entre el arrepentimiento genuino y la simple reflexión superíndice 3n. Todos en algún momento de nuestras vidas, nos paramos a pensar en nuestras decisiones, en nuestros errores, en nuestros aciertos. Y a veces llegamos a la conclusión superíndice 3n de que nos gustaría haber hecho las cosas de otra manera. Pero eso no significa necesariamente que nos arrepintamos de todo.
Significa que hemos aprendido, que hemos crecido, que hemos evolucionado. Y que estamos dispuestos a seguir adelante, a seguir mejorando, a seguir luchando por nuestros sueños más menos os. En el caso de Can Yaman, yo creo que es tú pasando por un proceso similar. Es tú reflexionando sobre su carrera, es tú analizando sus decisiones, es tú intentando entender qué copyright es lo que realmente quiere hacer con su vida. Y es posible que en ese proceso haya llegado a la conclusión superíndice 3n de que algunas cosas no salieron como esperaba, de que algunas decisiones no fueron las acertadas. Pero eso no significa que se arrepienta de todo. Significa que es una persona inteligente, que es consciente de sus errores, y que es tú dispuesta a aprender de ellos. Y eso, en mi opinión, superíndice 3n, es algo muy positivo. Ahora bien, también copyright N es importante considerar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo a veces se utilizan tácticas controvertidas para generar atención superíndice 3n, para crear expectación superíndice 3n, para promocionar un nuevo proyecto. No será la primera vez que un actor o una actriz hace declaraciones por copyright micas para luego lanzar un libro, una película o una serie. Y no será sorprendente que Can Yaman estuviera utilizando esta táctica para promocionar su superíndice 3 trabajo. De hecho, se rumorea que el actor estuvo preparando un nuevo o proyecto en Italia, una serie o una película que podrá sorprender a sus fans. Y es posible que estas supuestas declaraciones de arrepentimiento sean parte de una campaña más menos publicitaria para generar interu copyright en este nuevo proyecto. En cualquier caso, independientemente de la motivación superíndice 3n real de Can Yaman, lo cierto es que ha logrado generar un gran revuelo. Ha puesto su nombre en boca de todos, ha despertado la curiosidad de sus fans, y ha logrado que hablemos de con diéresis copyright L. Y eso en el mundo del espectáculo, es sinu superíndice 3 nimo de con diéresis copyright cito. Ahora, la pregunta que nos queda por responder es, ¿copyright le depara el futuro a Can Yaman? ¿Seguiru arrepintiu copyright dose de su pasado? ¿O lograru reinventarse y demostrar su talento en nuevos proyectos? Yo creo que tiene todo el potencial para hacerlo. Es un actor talentoso, carismático y ambicioso. Tiene una gran base de fans que lo apoyan incondicionalmente. Y tiene la capacidad de reinventarse y de sorprender al público. Lo único que necesita es encontrar los proyectos adecuados, los personajes que le permitan mostrar su talento en toda su dimensión superíndice 3n, los roles que lo desafúen y lo motiven a seguir creciendo como actor. Y espero que lo logre. Porque creo que Can Yaman tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Y me gustaría verlo triunfar en nuevos proyectos, verlo alcanzar nuevas metas, verlo demostrar que es mucho que un simple galu, n turco. En resumen, hemos analizado la supuesta explosión superíndice 3n y el arrepentimiento de Can Yaman, explorando las posibles causas de este malestar, desde el encasillamiento y la presión superíndice 3n de la fama hasta las condiciones laborales en la industria turca y las expectativas del público. Hemos considerado la posibilidad de que se trate de una estrategia de marketing y hemos reflexionado sobre el futuro del actor. Espero que este análisis haya sido de su agrado y que les haya dado una visión superíndice 3n completa de la situación superíndice 3n. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber estado aquí conmigo compartiendo este momento. Gracias por su tiempo, por su atención superíndice 3n y por su cariño más menos o. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Can Yaman realmente se arrepiente de su trabajo? ¿O creen que es una estrategia de marketing? ¿Qué copyright le depara el futuro al actor? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Recuerden que este es un espacio para compartir, para debatir y para aprender juntos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Tenemos muchos vídeos interesantes, muchos chismes jugosos y muchas sorpresas que no se pueden perder. Asu que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Muchísimas gracias y hasta la superíndice 3.